Esta es nuestra presentación final de inmunopatología con la doctora Dulce Dinora Uribe Rosales. Vamos a hablar de la coagulación sanguínea. Somos Luz Helena Berbera Robles de Odontopediatría y Andrés López Wood de Ortodoncia. Durante la presentación, nuestros recuadros en vivo no aparecerán para que no interfieran con la información ni las imágenes de las diapositivas. La hemostasis es la detención de la hemorragia de un vaso sanguíneo lesionado. Requiere de la actividad combinada de factores vasculares, plaquetas y factores de coagulación plasmáticos. Como podemos ver aquí, de esta manera distribuimos la información para poderle ir explicando de los mecanismos de coagulación. La lesión vascular, como podemos ver en esta imagen, es la lesión de una arteria o vena como consecuencia de algún traumatismo. El espasmo vascular es que va a haber un estímulo en la pared del vaso roto. Eso va a hacer que el músculo liso se contraiga y va a reducir instantáneamente el flujo de sangre. Para que se lleve a cabo lo que es la hemostasia como tal y más adelante lo que es la coagulación, uno de los elementos principales son las plaquetas, que a pesar de que son células muy diminutas en comparación con otras células que son más grandes y más complejas, no dejan de ser importantes. Se forman a partir de megacariocitos, que son células más grandes que se llegan a fragmentar. Las plaquetas tienen proteínas contráctiles, almacenan calcio y otras células que atraen por medio de sustancias químicas. Su promedio de vida es de 8 a 12 días. Cuando las plaquetas entran en contacto con lo que es una herida, inmediatamente cambian su forma. Estas comienzan a hincharse, se contraen y al contraerse liberan sustancias químicas que sirven para atraer a más plaquetas que se encuentran cerca. Una proteína que se encuentra circulando en sangre llamada factor de von Willebrand les confiere su adhesividad. El tapón hemostático primario es básicamente solamente un tapón formado por plaquetas que se adhieren al endotelio dañado. Y ese endotelio es la pared de un vaso, pero por la parte interna. Se adhieren y secretan sustancias y segregan cada vez más y más para que vayan atrayendo cada vez más y más plaquetas. El tapón secundario comprende lo que es otra parte diferente a la hemostasia primaria, pues es en donde se activa como tal la coagulación, que es un tapón de sangre más firme, pero a la vez más complejo, porque se necesitan más proteínas, no solamente que se producen en la médula ósea, sino también las plaquetas y otras células de otras partes del cuerpo. Consta de una fase de iniciación, de amplitud y de propagación, que van a dar como resultado una coagulación. El coágulo como tal se forma de los 15 a 20 segundos después de que una persona tuvo una herida. La brecha, o sea, toda la herida, se rellena de coágulo en los 3 a los 6 minutos siguientes. Y pasados 20 minutos a 60 minutos, ese mismo coágulo se comienza a retraer. Lo más habitual es de que cuando se forma un coágulo de sangre sea invadido por fibroblastos. Y estas células forman ya parte del tejido conectivo. O sea, son células que son más a su vez más fibrosas y también tienen cierta elasticidad. Un ejemplo muy rutinario que tal vez muchos hayamos sufrido es cuando nos extraen una muela o un diente. La manera más fácil de llevar a cabo lo que es la hemostasia, o sea, que es la pérdida de sangre, es generalmente cuando uno muerde una gasa. Entonces, pasados 60 minutos, se forma lo que es el coágulo sanguíneo. Posteriormente, este se va a empezar a retraer y quedará una marca blanca. Conforme pasa el tiempo, se irá cerrando hasta que se forme por completo un sellado. Como ya sabemos, la protrombina es una proteína que vamos a encontrar en el plasma y se forma en el hígado. Esta se va a desdoblar en compuestos más pequeños. Uno de los más importantes, la trombina.
Al igual que la protrombina, el fibrinógeno es una proteína que vamos a encontrar igual en el plasma y se va a formar en el hígado. Cuando aumenta la permeabilidad por alguna lesión en un vaso, se va a filtrar por líquidos tisulares para permitir la coagulación de estos y posteriormente convertirse en fibrina. La trombina es una enzima proteica que va a actuar sobre el fibrinógeno, convirtiéndolo en fibrina. Al formarse las fibras de fibrina, se va a constituir el retículo del coágulo sanguíneo. Vamos a tener 3 etapas de mecanismo del taponamiento. 1. Al romperse el vaso, vamos a tener una cascada de reacciones químicas teniendo un grupo llamado activador de protrombina. 2. Este mismo grupo va a catalizar la conversión de protrombina en trombina. Y 3. La trombina convierte al fibrinógeno en fibras de fibrina, que va a atrapar en la red plaquetas, células sanguíneas y plasma para formar el coágulo. Esta tabla lo único que hace es mostrarnos los factores de coagulación en la sangre y sus sinónimos, al igual que el esquema de la protrombina en trombina y de la polimeración del fibrinógeno para formar las fibras de fibrina. Esta parte de la formación de un trombo más la fibrina le dan resistencia a lo que es el coágulo y para su formación se necesita de una reacción de cascada de sustancias químicas. ¿Sí? Y para que se lleven a cabo estas sustancias que tengan interacción, se puede hacer mediante 2 vías, una intrínseca y una extrínseca. Estas 2 reacciones, tanto intrínseca como extrínseca, se llevan a cabo en la sangre y también lo que es en la herida propiamente dicha. Ambas vías químicas, tanto la intrínseca como la extrínseca, convergerán en una sola vía, que es cuando se llega a una proteína o factor 10. O sea, esas 2 reacciones en cadena se hacen solamente una y a partir de ahí seguirán activando a más proteínas con el fin de tener un coágulo. Este es un esquema en donde se ve cómo empieza la vía extrínseca a partir de lo que es una herida o traumatismo y la vía extrínseca, que como bien su nombre lo dice, se lleva propiamente en la sangre, es interna. Ambas convergen en lo que es el factor 10 y de ahí se sigue la cascada de reacciones químicas con otras sustancias y proteínas que ya había comentado mi compañera. El coágulo, que es el resultado final, se compone de muchas células sanguíneas, plaquetas, plasma y todo lo que se encuentre cerca, el coágulo lo atrapa. Este se hace cada vez más grande para evitar pérdidas mayores de sangre. Tras unos minutos, aproximadamente unos 60 minutos, este comienza a convertirse más pequeño y se exprime, por así decirlo, en algo que se conoce como suero, que es cuando ya se liberan sustancias que el coágulo ya no necesita. Bueno, esa sería toda la presentación y esperemos les haya gustado y les haya servido. Gracias. Gracias.